Tenga un buen día, doctora Leiva. Nos ha tocado a mi compañero Ventura Guerra, Kevin Alexander, y a mi persona, Vides Chica, Seven Edgardo, dirigirnos hacia usted con la tarea de desarrollar lo que es el tema número 56 de seminario, que tiene por título Hepatitis B. Vamos a comenzar hablando acerca de lo que es la introducción. Y pues principalmente vamos a hablar anatómicamente de lo que es el hígado. Sabemos que el hígado es la glándula más voluminosa del cuerpo y que pesa alrededor de 1.4 kilogramos en lo que es el adulto promedio. El hígado normalmente se va a dividir en dos lóbulos, principalmente lo que es un lóbulo derecho, que es grande, y vamos a tener lo que es un lóbulo izquierdo, que es más pequeño. También vamos a decir que desde el punto de vista histológico el hígado está formado por varios componentes. Los principales pues van a ser los hepatocitos. Los hepatocitos son las principales células funcionales del hígado y cumplen una amplia variedad de lo que son funciones metabólicas secretoras y endócrinas. Forman conjuntos tridimensionales complejos llamados láminas hepáticas. Ahora vamos a hablar de las famosas láminas hepáticas. Estas nos van a decir que van a ser placas unicelulares de hepatocitos y existen en lo que es la membrana celular entre los hepatocitos vecinos, proporcionan espacio para los canículos que vamos a describir a continuación, en lo que los hepatocitos secretan lo que es la bilis, que sabemos que es un líquido amarillento o de color verde oliva y sirve tanto como un producto de excreción como una secreción digestiva. Ahora, vamos a hablar de lo que son los canículos biliares. Estos van a ser pequeños conductos entre los hepatocitos que recogen la bilis producida por estos desde los canículos biliares, y la bilis pasa hacia los conductillos biliares y luego pues hacia lo que son los conductos biliares, que emergen y eventualmente forman los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Ambos se unen y abandonan lo que es el hígado, como es el conducto hepático común. El conducto hepático común se une con el conducto cístico de la vesícula biliar para formar lo que es el conducto colédoco. Desde aquí la bilis ingresa en el intestino delgado para participar en lo que es la digestión. Ahora vamos a hablar de lo que son los sinusoides hepáticos. Estos pues van a ser capilares sanguíneos muy permeables que se encuentran entre las filas de hepatocitos que reciben sangre oxigenada de lo que va a ser la rama de la arteria hepática y sangre desoxigenada rica en nutrientes de lo que son las ramas de la vena porta hepática. Como sabemos, el hígado recibe sangre de dos fuentes, pues principalmente de la arteria hepática, que obtiene lo que es sangre oxigenada, y por la vena porta recibe lo que es sangre desoxigenada, que contiene lo que son nutrientes recién absorbidos, fármacos y posiblemente lo que van a ser microorganismos y toxinas del tubo digestivo. Ahora vamos a continuar nombrando lo que van a ser las funciones de lo que es el hígado. Y vamos a decir que vamos a tener diferentes funciones, como por ejemplo el procesamiento de fármacos y hormonas. Vamos a tener los almacenamientos de algunas vitaminas, como la vitamina A, el complejo B12, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. También va a producir lo que es fagocitosis y lo que es activación de la vitamina K. Los factores de la coagulación dependientes de vitamina K son sintetizados en el hígado como consecuencia de las enfermedades hepáticas graves, resultantes en bajos niveles sanguíneos de los factores de la coagulación dependientes de lo que es la vitamina K. A ver, nosotros sabemos que la vitamina K es un cofactor esencial para la carboxilación de residuos de ácido glutámico en muchas proteínas dependientes de la vitamina K que están involucradas en lo que es la coagulación sanguínea, el metabolismo óseo, la prevención de la mineralización de vasos y la regulación de varias funciones celulares. Ahora, sabemos que la deficiencia de vitamina K incrementa lo que es el riesgo de sangrado excesivo,
Por eso es recomendable una inyección de vitamina K, que pues principalmente nos sirve para proteger a lo que son los recién nacidos desangrados dentro del cráneo, porque pues ya sabemos que estos son potencialmente mortales. Ahora pues pasaremos a lo que es la descripción del agente, que sería el punto número 1. Como nosotros sabemos, el virus de la hepatitis es un hepatnavirus de ADN de doble cordón de 42 nanómetros, compuesto de una nucleocápsida central de 27 nanómetros. Se va a ver rodeada por lo que va a ser una cubierta de lipoproteínas externas que contiene el antígeno superficial. Con respecto a su estructura y composición, vamos a decir que el estudio con microscopía electrónica con suero positivo para el antígeno de la superficie revela lo que van a ser 3 formas morfológicas. Por ejemplo, la mayoría son partículas esféricas que miden alrededor de lo que son 22 nanómetros de diámetro. A ver, estas partículas pequeñas están constituidas exclusivamente por lo que van a ser los antígenos superficiales de la hepatitis. Ahora vamos a hablar de lo que es la replicación del virus de la hepatitis. El virión infeccioso se va a adherir a lo que van a ser las células y este va a perder lo que es su envoltura. En el núcleo, el genoma viral parcialmente bicatenario se va a convertir en DNA bicaternario circular cerrado en forma covalente. El RNA pregenoma se encapsida al antígeno del core recién sintetizado dentro de los núcleos. La polimerasa viral se va a sintetizar mediante la transcripción inversa de una copia de DNA de la tira negativa. La polimerasa comienza a sintetizar la tira de DNA positivo, pero no se concluye lo que es el proceso. Vamos a pasar a hablar acerca sobre lo que va a ser la historia de la enfermedad. Bueno, como nosotros sabemos, la hepatitis B crónica afecta a 248 millones de personas en todo el mundo. Se va a poder percibir como un continuo de lo que va a ser la hepatitis B aguda o diagnosticada por la detección repetida de lo que es el antígeno de superficie de hepatitis B en suero. Normalmente se han identificado lo que van a ser 4 fases de la infección por virus de hepatitis B, de las cuales vamos a tener, en primer caso, la fase de tolerancia inmunitaria después de la eliminación. También vamos a tener el estado de portador inactivo de HBsAg y por último la reactivación de la fase hepática crónica, en lo que la fase de tolerancia inmunitaria, el HBeAg y el DNA del virus de la hepatitis están presentes en lo que es el suero, lo que indica lo que es la replicación viral activa, y las concentraciones séricas de aminotransferasa van a ser normales. Esta fase normalmente es frecuente en lo que son los lactantes y los niños pequeños, porque lo que es el sistema inmunitario aún pues va a estar inmaduro. No establece lo que es una respuesta inmunitaria contra el virus de la hepatitis B. Prácticamente lo que es el sistema inmunitario de los niños pues va a estar inmaduro y pues no va a establecer lo que es una respuesta con el virus de la hepatitis B. Ahora bien, vamos a continuar con lo que sería la descripción de la enfermedad. La descripción de la enfermedad. Solo una pequeña porción de las infecciones agudas por el virus de la hepatitis B va a poder ser reconocida sobre las bases clínicas. El menos del 10% de los niños y entre 30 y 50% de los adultos con esa forma aguda de hepatitis van a presentarlo, que es un cuadro ictérico. Vamos a decir, cuando se presenta la enfermedad clínica, el comienzo suele ser insidioso, con anorexia, lo que son molestias abdominales, también lo que vamos a tener náuseas y vómito. En ciertas veces vamos a tener lo que conocemos como atralgias y erupciones.
cuadro que a menudo culmina en lo que es ictericia. Las fiebres pueden ser leves o directamente no pueden presentarse. La gravedad va desde las formas no manifestantes, que se van a detectar solo mediante lo que van a ser pruebas de función hepática, hasta lo que son los casos fulminantes y mortales de la necrosis hepática aguda. Se observa lo que es una infección fulminante por el virus de hepatitis B en embarazadas y en los recién nacidos de lo que van a ser madres infectadas. Ahora pasaremos a lo que es la epidemiología. La infección por hepatitis B, lo normal es que ocurren en todo el mundo, con tasas de prevalencia que a menudo varían notablemente entre cada país, pero con un total de alrededor de 400 millones de personas. Los portadores crónicos siempre constituyen lo que es el principal reservorio de la infección. En algunos países, en particular lo que es el Extremo Oriente, como pues vamos a tener un ejemplo como China, Camboya, Corea del Sur, Corea del Norte, etc., es de 5 a 15% de las personas van a ser portadoras del virus y la mayoría van a ser asintomáticas. Cerca del 10% de los pacientes con infección por virus inmunodeficiencia humana son portadores crónicos de virus de la hepatitis B. Los portadores crónicos son comunes en lo que es el Extremo Oriente. En Estados Unidos se va a estimar que 1.25 millones de personas están infectadas con lo que es hepatitis B y 300.000 nuevos casos ocurren en lo que es una forma anual. Y también que cerca de 300 de estos pacientes mueren por lo que es hepatitis aguda fulminante y 5 a 10% de los pacientes infectados se convierten en lo que van a ser portadores crónicos de dicho virus. El virus se va a contagiar en forma vertical, también puede ser por vía parenteral y también por contacto sexual. Apropiadamente 50% de las infecciones en Estados Unidos es por contacto de transmisión sexual. La exposición a los virus de hepatitis por contacto directo con sangre u otros líquidos corporales, probablemente por lesiones causadas por lo que sean pinchazos de agujas, por ejemplo, ha dado por resultado un riesgo de infección por hepatitis B entre lo que es el personal médico. También podemos decir que la tasa de infecciones van a ser elevadas en lo que van a ser las parejas sexuales de los pacientes infectados con lo que es hepatitis B. Por ejemplo, también podemos decir que la transmisión por pinchazos de agujas es un riesgo para quienes trabajan en lo que es el sector de atención médica específicamente. La infección por hepatitis B en lactantes no parece lo que es transmitirse en forma transplacentaria al feto dentro de lo que es el útero, sino que esta se adquiere durante lo que es el proceso de parto. Esto pues ya puede ser por lo que es ingerir líquido o sangre infectados por abrasiones. La tasa de adquisición del virus normalmente es alta, alrededor de un 90% en los lactantes nacidos de madres que tienen infección aguda por lo que es la hepatitis B. Ahora, la mayoría de los lactantes no desarrollan una enfermedad clínica, sin embargo, la infección en el periodo neonatal se asocia con lo que es incapacidad para producir anticuerpos contra el antígeno de la superficie de la hepatitis. Ahora bien, continuando con el seminario, vamos a pasar al punto número 5, que sería prácticamente lo que es la distribución. Y pues vamos a decir que la distribución de este virus frecuentemente es mundial, en forma endémica, con pocas variaciones estacionales. Según los cálculos de la OMS, se han infectado con el virus de hepatitis B más de 2.000 millones de personas, que incluyen unos 350 millones que padecen la infección crónica cada año. Muere aproximadamente 1 millón de personas
como resultado de infecciones por el virus de la hepatitis B, y se producen más de 4 millones de nuevos casos clínicos agudos. En países en que la hepatitis por virus B es altamente endémica, casi todas las infecciones se van a producir durante la lactancia y la primera infancia. En países en que la hepatitis B es mediamente endémica, las infecciones por lo común afectan a todos los grupos de edad. Si bien la frecuencia es elevada de lo que es la infección crónica, persiste fundamentalmente por transmisión durante la lactancia y la primera infancia. Ahora, en los países donde el nivel endémico es bajo, casi todas las infecciones se observan en lo que son adultos jóvenes, en particular personas que pertenecen a grupos de riesgo conocidos. Sin embargo, incluso en naciones con un nivel endémico bajo de hepatitis B, se dice que puede adquirirse durante la niñez, una proporción alta de infecciones crónicas, porque la aparición de esa forma de la enfermedad depende de lo que es la edad. Ahora bien, lo que es la exposición al virus de hepatitis B puede ser común en lo que son algunos grupos de alto riesgo, por ejemplo, con los usuarios de drogas inyectables. Estas personas pues lo que hacen es compartir lo que son las inyecciones, y estas pues prácticamente están infectadas. Ahora también las personas que tienen relaciones heterosexuales, con lo que van a ser múltiples parejas o múltiples contactos, y los hombres que tienen lo que es actividad homosexual. También de los compañeros sexuales de los individuos que están infectados por el virus de la hepatitis B. El personal de atención de la salud, de seguridad pública, que está expuesto a la sangre en su sitio de trabajo, también requiere un grupo de alto riesgo. Por ejemplo, el uso de jeringas y agujas contaminadas y mal esterilizadas ha dado origen a lo que son brotes de hepatitis B entre pacientes en clínicas y consultorios médicos. Este ha constituido un modo importante de transmisión en todo el mundo. En ocasiones se han detectado brotes de hepatitis B en salas de tatuajes o de las conocidas acupunturas. Y pues en esta diapositiva pues podemos observar lo que va a ser un mapa endémico, un mapa con lo que es la distribución mundial del virus de hepatitis B. Pues vamos a tener lo que es alta, media y baja, estas tres categorías. Ahora pues damos paso al reservorio, que es el punto número 6. Y vamos a decir que los seres humanos y los chimpancés van a ser susceptibles al virus, claro. Pero no se ha identificado un reservorio animal en lo que es la naturaleza. Se han detectado hepanavirus, los que son muy similares en las especies de las marmotas y otros animales, pero ninguno de estas van a causar lo que es la enfermedad en los seres humanos. Ahora, con el periodo de incubación, pues podemos decir que por lo general es de 45 a 180 días, con un promedio de 60 a 90. Puede ser tan breve que dure solo 2 semanas. Rara vez llega a durar de 6 a 9 meses. Y las variaciones van a depender en parte de lo que es la cantidad del virus en el inoculo y del modo de transmisión, así como de los factores del huésped. Ahora vamos a tener como octavo punto lo que es el periodo de transmisibilidad. Todas las personas con positividad al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B se van a considerar potencialmente infectantes. Se ha demostrado prácticamente que la sangre de los voluntarios inoculados experimentalmente es infectante muchas semanas antes de que comiencen lo que son los primeros síntomas de la enfermedad de hepatitis B, y lo sigue siendo durante todo el curso clínico agudo de la enfermedad.
Tomar nota que esto es muy importante. Las sustancias corporales por las que se puede transmitir el virus de la hepatitis B pueden incluir lo que es saliva, sangre y hemoderivados, como lo que puede ser el líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal, pleural y el sinovial, el líquido amniótico y también el semen, y secreciones vaginales y cualquier otro líquido corporal que contenga sangre y tejidos y órganos no fijados. La transmisión se va a producir por exposición percutánea, que quiere decir por contacto intravenoso, intramuscular, subcutáneo o intradérmico, y a través de lo que es la mucosa. Los líquidos corporales infectantes, dado que el virus de la hepatitis B es estable en las superficies ambientales durante 7 días o más, puede producirse inoculación indirecta a través de lo que son objetos inanimados de la vida cotidiana. Ahora, por el momento no se ha demostrado la transmisión fecal-oral. Los modos principales de transmisión del virus de la hepatitis B incluyen lo que sería el contacto sexual, objetos punzantes que rompan lo que es la capa de la piel, o contacto sexual de una manera homosexual entre hombres. Ahora, la transmisión con el uso de drogas inyectables también se puede producir por la transferencia de sangre infectada con el virus al compartir de manera directa lo que son las jeringas y agujas, o por contaminación del equipo donde se prepara una droga. El siguiente punto del cual hablaré es el punto número 9, que es la susceptibilidad. Ahora, la susceptibilidad nos va a decir que es general. Por lo regular, la enfermedad es más leve y a menudo anictérica en lo que van a ser los niños. En cambio, en los lactantes suele ser asintomática. La inmunidad protectora aparece después de las infecciones si surgen anticuerpos contra el HBsAg. Ahora, como último punto del cual hablaré es la patogenia. En el pasado a la hepatitis B se le conocía como hepatitis posttransfuncional o como hepatitis asociada con el uso de drogas. De drogas, obviamente, van a ser ilícitas y estas van a ser inyectables. También se le conocía como hepatitis sérica. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto evidente que el principal modo de transmisión o adquisición es por el contacto personal cercano de ya sea líquidos corporales de una persona infectada. Los factores que determinan las manifestaciones clínicas de la hepatitis B aguda aún no son en su mayoría conocidos. No obstante, algunos parecen implicar las respuestas inmunitarias en el hospedador. Por ejemplo, la erupción cutánea parecida a la enfermedad del suero y a la artritis que pueden anteceder al desarrollo de lo que son los síntomas, y a la ictericia, que aparece relacionarse con los complejos inmunitarios circulantes que activan el sistema del complemento. Los anticuerpos contra el HBsAg que aparecen durante las infecciones están presentes en los portadores crónicos con producción y persistente del virión de hepatitis B, y no parecen brindar protección en la hepatitis B activa. Ahora bien, podemos decir que la presencia continua de focos de infección inflamatorios nos va a provocar lo que es necrosis de los hepatocitos y también un colapso de la estructura reticular de lo que es el hígado y la fibrosis progresiva. Bueno, esto ha sido todo por mi parte. Ahora pasaré a mi compañero Kevin a seguir desarrollando lo que es el tema. Mi nombre es Kevin Alexander Ventura Guerra y yo le continuaré hablando sobre el siguiente punto, al cual corresponde a lo que es el cuadro clínico, en donde vamos a tener ciertas bases que nos van a ayudar a diagnosticar lo que es la hepatitis B. Dentro de esta fase vamos a tener lo que es el prodromo de anorexia, náuseas, vómitos, malestar general y aversión por el cigarrillo. Otra de las bases sería lo que son el fiebre, el hígado agrandado,
y doloroso al tacto, y otra sería la ictericia. Otra de las bases sería el recuento leucocítico normal o disminuido. Y al inicio de la hepatitis B puede haber un importante aumento de las concentraciones de las aminotransferasas. Y dentro de las últimas bases para el diagnóstico tenemos la biopsia de hígado, que esta advierte sobre una necrosis hepatocelular e infiltrado de mononucleares, pero esta rara vez es indicada. Ahora les hablaré sobre lo que son los signos y síntomas de la hepatitis B, que estos pueden llegar a ser generales y variables. Los síntomas que indican una afección general tenemos la anorexia, las náuseas y los vómitos. Estos con frecuencia pueden estar acompañadas de algunas alteraciones del sentido del olfato y del gusto. Dentro de los síntomas también tenemos lo que son la fatiga, el malestar, la ictericia, las artrialgias, las mialgias, la cefalea, la fotofobia, la faringitis y la tos. Ahora hablaré sobre lo que son las aminotransferasas. El aumento de las concentraciones séricas de la alanina aminotransferasa y el aspartato aminotransferasa refleja una lesión hepatocelular y muestra un incremento variable durante la fase prodrómica de la hepatitis, que procede a un aumento de la concentración de bilirrubina. La causa más común de este incremento de las aminotransferasas, ya sea leve o moderado, se le atribuye a lo que es la esteatosis hepática no alcohólica. Ahora hablaré sobre uno de los signos más importantes de lo que es la hepatitis, entre los cuales tenemos la ictericia. La ictericia nos dice que es el resultado de la acumulación de bilirrubina en los tejidos del cuerpo, y esta puede llegar a ser de origen hepático o deberse a diversas causas. La hiperbilirrubinemia puede ser efecto de alteraciones de la formación, transporte, metabolismo o excreción de bilirrubina. En circunstancias normales, la bilirrubina sérica total es de 0.2 a 1.2 miligramos sobre 100 ml. A veces la ictericia no se detecta hasta que la concentración de bilirrubina sérica se aproxima a 3 miligramos sobre 100 ml. Ahora paso a hablar sobre el siguiente punto, el cual sería el diagnóstico de laboratorio, en donde tenemos las pruebas de función hepática, sus valores normales y algunos cambios que estas sufren en lo que es la ictericia hepatocelular y en la ictericia obstructiva. Comenzaremos hablando sobre la bilirrubina directa, que los valores normales de esta onda en 0.1 a 0.3 miligramos sobre 100 ml, y el de la bilirrubina indirecta anda sobre 0.2 a 0.7 miligramos sobre 100 ml. Estas se ven aumentadas tanto en la ictericia hepatocelular como en la ictericia obstructiva. Seguimos con lo que es la albúmina sérica. Los valores normales de la albúmina sérica son de 35 a 50 gramos sobre litros, y en la ictericia hepatocelular esta se encuentra disminuida, y en la ictericia obstructiva no hay cambios significativos de esta. Seguimos con lo que son las aminotransferasas. Comenzamos con la alanina aminotransferasa. Los valores normales de esta es menor o igual a 30 unidades sobre litro en varones y menor o igual a 19 unidades sobre litros en las mujeres. Y del aspartato aminotransferasa, los valores normales es de 5 a 40 unidades sobre litros. Las aminotransferasas en la ictericia hepatocelular se ven aumentadas en daños hepáticos, como por ejemplo la hepatitis viral, y en la ictericia obstructiva se ven aumentadas mínimamente. Ahora seguimos y nos dice que se identifican algunos antígenos y anticuerpos, así como el DNA del virus de la hepatitis B, que guardan relación con la infección del virus y que ayudan a establecer el diagnóstico.
Comenzamos con el antígeno de superficie de la hepatitis B. La aparición del antígeno del virus de la hepatitis B en el suero es el primer signo de infección, inclusive antes de que surjan manifestaciones bioquímicas de hepatopatía. Y dicho signo persiste durante toda la enfermedad clínica. La persistencia de dicho antígeno por más de 6 meses después de la enfermedad aguda denota que surgió la forma crónica de la hepatitis B. Pasamos hoy al anti-HBs. En muchas personas, después de que desaparece el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y después de la vacunación satisfactoria contra la hepatitis B, se identifican algunos anticuerpos específicos, como dicho antígeno, el cual sería el anti-HBs. La desaparición del antígeno y la aparición del anticuerpo denotan la recuperación del sujeto de la infección del virus de la hepatitis B o la ausencia de infecciosidad e inmunidad. Ahora seguimos con el otro antígeno, el cual sería el anticuerpo contra la HBC. Los anticuerpos de la inmunoglobulina M contra los HBC aparecen después de que se detecta lo que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. En el marco de la hepatitis aguda, la inmunoglobulina M contra la HBC denota la existencia de hepatitis B aguda y llena la brecha serológica en pacientes ocasionales en los que desaparece el antígeno, que no tienen todavía anticuerpo contra la HBs detectable. Ahora seguimos con lo que es la HBeAg. Esta es una proteína secretora que se procesa de la proteína precore. Esta indica lo que es una replicación viral e infectividad. La persistencia de la HBeAg en suero después de 3 meses representa lo que puede llegar a ser una probabilidad mayor de una hepatitis B crónica. Y por último tenemos lo que es el DNA del virus de la hepatitis B. La presencia del DNA del virus de la hepatitis B en suero casi siempre es paralela a la presencia de la HBeAg, aunque el DNA del virus de la hepatitis B es un marcador más sensible y preciso de replicación viral e infectividad. Bueno, ahora hablaré sobre lo que es el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial incluye lo que es la hepatitis A y los mismos trastornos listados en el diagnóstico diferencial de la hepatitis A aguda. Además, debe considerarse la infección concomitante por el virus de la hepatitis D. Ciertas enfermedades víricas como la mononucleosis infecciosa o las debidas citomegalovirus, herpes simples, pueden llegar a compartir determinadas características clínicas con la hepatitis vírica y originar una elevación de las aminotransferasas séricas y con menor frecuencia de la concentración de bilirrubina sérica. Bueno, hablando sobre estas enfermedades víricas, vamos a comenzar con lo que es la mononucleosis infecciosa. Nos va a decir que la mononucleosis infecciosa se va a caracterizar por un periodo prodrómico debido a fatiga, malestar general, mialgias. Puede también preceder en 1 o 2 semanas a la aparición de fiebre, de faringitis y adenopatías. El periodo de incubación de la mononucleosis infecciosa es de 4 a 6 semanas. Otra enfermedad sería lo que es el herpes simple. El virus del herpes simple se ha aislado de casi todos los sitios en vísceras y zona mucocutáneas. Las infecciones primarias por el virus del herpes simple se acompañan a menudo de signos y síntomas sistémicos. La infección visceral causada por el herpes simple suele ser consecuencia de la viremia y es frecuente que se vean afectados muchos órganos. Sin embargo, en ocasiones solo participan el esófago, el pulmón y el hígado. El virus del herpes simple es la causa de casi el 1% de los casos de insuficiencia hepática aguda.
sobre todo en las mujeres embarazadas y en pacientes inmunodeprimidos. Cuando esto ocurre, la mortalidad por hepatitis fulminante es de casi el 75%. La infección del hígado por el virus del herpes simple conlleva fiebre súbita, elevación de la bilirrubina y las aminotransferasas séricas, así como también la leucopenia. El periodo de incubación de la herpes simple es de 2 a 12 días. Y por último vamos a citar lo que es el citomegalovirus. El citomegalovirus nos dice que esta enfermedad de inclusión citomegálica afecta más o menos al 5% de los fetos infectados y se observa casi exclusivamente en recién nacidos de madres que sufrieron la infección primaria durante el embarazo. Las manifestaciones de presentación más frecuente nos dice que del 60 a 80% de los casos son petequias. Y el periodo de incubación de este es de 3 a 12 semanas. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, el cual es el tratamiento. El tratamiento de la hepatitis B aguda es el mismo que para el de la hepatitis A aguda. La encefalopatía o la coagulopatía grave denotan la insuficiencia hepática aguda inminente y es indispensable hospitalizar a la persona en un centro, ya sea de trasplante de hígado. Por lo regular se dice que no se necesita lo que es el tratamiento antiviral en individuos con hepatitis B aguda. En los casos raros de lo que es la hepatitis aguda grave, nos dice que se ha intentado con éxito lo que es el tratamiento con lamivudina en dosis de 100 miligramos al día por vía oral, uno de los análogos de nucleósidos empleados para el tratamiento de la hepatitis B crónica. El siguiente punto serían lo que son las complicaciones ocasionadas por lo que es el virus de la hepatitis B. Bueno, vamos a decir que la complicación más temible de lo que es el virus de la hepatitis B es la hepatitis fulminante, es decir, una necrosis masiva del hígado, que por fortuna esta se da en raras ocasiones y se observa predominantemente en lo que es la hepatitis B y D, y también en algunos casos en lo que es la hepatitis E. Pero algunos casos fulminantes raros de hepatitis A ocurren más a menudo en adultos mayores y en personas con algunas hepatopatías crónicas subyacentes que van a incluir, según algunas notificaciones, de hepatitis B y C crónica. La hepatitis B comprende más del 50% de los casos de hepatitis fulminante. La hepatitis crónica nos dice que va a ser una de las más importantes complicaciones tardías de la hepatitis B aguda, que aparece en una pequeña proporción de los casos agudos, pero que resulta más frecuente en los sujetos que van a presentar lo que son infección crónica sin haber sufrido la enfermedad aguda. Hay ciertos datos clínicos y de laboratorio que sugieren la progresión de una hepatitis aguda hacia una hepatitis crónica. Ausencia de resolución completa de síntomas clínicos como anorexia, pérdida de peso y fatiga, así como la persistencia de hepatomegalia, la presencia de necrosis en puentes o multilobular en la biopsia hepática coincidiendo con una hepatitis prolongada y grave, la ausencia de normalización completa de las aminotransferasas, bilirrubina y globulinas en el suero, en los 6 a 12 meses que siguen a la enfermedad aguda, una infección crónica puede causar por el virus de la hepatitis B complicaciones graves, tales como lo son la cirrosis hepática, en donde la cirrosis hepática, el hígado es el principal lugar donde se detoxifican las sustancias absorbidas por el sistema digestivo. Por ello es vulnerable al daño celular
y posterior a la cicatrización y formación de nodulillos regenerativos. En las cirrosis hepáticas se da lo que es una destrucción progresiva de los hepatocitos, que son reemplazados por grasa y tejido fibroso, aunque numerosos disolventes industriales, como lo es el tetracloruro de carbono, producen cirrosis. Este cuadro es mucho más frecuente en personas que sufren por lo que es el alcoholismo crónico. Otra de las complicaciones es el cáncer hepático. El cáncer de hígado es un cáncer que comienza en las células hepáticas. El cáncer que se disemina al hígado es más común que el cáncer que comienza en las células hepáticas. El cáncer que comienza en el área del cuerpo, como el colon, el pulmón o las mamas, y luego se disemina al hígado, se denomina cáncer metatásico en lugar de cáncer de hígado. Ahora le continuaré hablando sobre lo que es el pronóstico. En muchos pacientes la recuperación clínica se completa en 3 a 6 meses. Los signos de disfunción hepática que se manifiestan en las pruebas de laboratorio pueden persistir más tiempo, pero los pacientes en su mayoría se recuperan del todo. La tasa de mortalidad de la hepatitis B aguda es del 0.1 a 1%, pero es mayor si se agrega la hepatitis D en 1 a 2% en adultos con buena respuesta inmunitaria. Con hepatitis B aguda se surge a la forma crónica, que se caracteriza por mayores concentraciones de las aminotransferasas por más de 3 a 6 meses, pero se observa hasta en 90% de recién nacidos y lactantes la infección en una proporción sustancial de adultos con inmunosupresión. Al final aparece cirrosis hasta en 40% de los casos en pacientes que tienen hepatitis crónica B, y el riesgo de dicha complicación es aún mayor en individuos infectados al mismo tiempo por hepatitis B y C o en los individuos infectados por el VIH. Los cirróticos están expuestos al riesgo de padecer carcinoma hepatocelular con una frecuencia de 3 a 5% por año. Incluso en ausencia de cirrosis están expuestos a un mayor riesgo los individuos con hepatitis B crónica, en particular los que tienen replicación viral activa. Ahora hablaré sobre lo que es la prevención y el control, que sería el último punto. Vamos a tener primero lo que son las medidas preventivas. Dentro de las medidas preventivas nos dice que en todos los países la estrategia primaria para evitar la infección por el virus de la hepatitis B es la inmunización sistémica de lactantes. La inmunización sucesiva de lactantes debe producir una población lo bastante inmune como para interrumpir la transmisión. En países con alta endemicidad por la infección del virus de hepatitis B, la inmunización sistémica de lactantes eliminará de manera rápida la transmisión, porque prácticamente todas las infecciones crónicas que se adquieren se dan dentro de la primera infancia. Otra de las medidas se dice que se cree que la inmunidad contra el virus de la hepatitis B persiste durante 15 años como mínimo después de la inmunización cabal. Otra medida sería lo que son las vacunas aprobadas en diversas zonas del mundo. Pueden tener algunas dosis y esquemas de administración variables. Otra medida sería que nos dice que el embarazo no constituye una contraindicación para recibir la vacuna contra la hepatitis B. Las personas expuestas a alto riesgo de adquirir la infección deben de recibir una inmunización sistémica contra la hepatitis B antes de exponerse al virus. Dentro de este grupo de personas se incluyen hombres y mujeres heterosexuales activos, incluso los que en fecha reciente se contagiaron de otras enfermedades venéreas y personas que hayan tenido actividad sexual con varios compañeros en los 6 meses previos. Varones con actividad homosexual, los compañeros sexuales y contacto domiciliario de personas con positividad de antígeno de superficie del virus B. Ahora bien, otra de las del grupo que tiene bastante riesgo para esta enfermedad serían los internos de instituciones correccionales, incluidos centros de detención juvenil, prisiones y cárceles.
prestadores de servicios de salud y seguridad pública, que realizan tareas que entrañan en contacto con sangre o líquidos corporales contaminados con ella, clientes y personas de instituciones que atienden a personas con discapacidad de desarrollo. Otros serían lo que son los enfermos sometidos a la hemodiálisis, personas con trastornos hemorrágicos que reciben lo que es también las personas viajeros internacionales que planean estar más de 6 meses en zonas con tasas moderadas o altas de infección crónica por el virus de la hepatitis, es decir, un 2% o más, y que estarán en contacto directo con la población local. Ahora pasaremos a lo que es el control de paciente, de los contactos y del ambiente inmediato. Tenemos el primero, que sería la notificación a la autoridad local de salud. La notificación oficial es obligatoria en los Estados Unidos, pero no se exige actualmente en varios países. 2. Tenemos lo que es el aislamiento. Las precauciones universales para evitar la exposición a sangre y líquidos corporales. 3. Sería la desinfección concurrente, es decir, del equipo contaminado con sangre o líquidos corporales infectantes. Y como 4, la cuarentena, pues se dice que no se debe de tener cuarentena ninguna. Y como para cerrar, tenemos lo que son las medidas en caso de pandemia. Cuando surgen 2 o más casos vinculados con una fuente común de contagio, deberá buscarse otros casos más. Se emprenderán medidas estrictas de asepsia. Esta ha sido toda la presentación, doctora. Muchas gracias.